Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. El tema económico está vigente de manera permanente en nuestro país, pero hoy queremos en esta primera parte abordar la situación fiscal que tiene nuestro país en este cuatrenio. En el Plan Financiero de 2025 el gobierno presentó las cifras de cierre fiscal del año pasado. Llegó nuestro país a un déficit fiscal del 6.8% del Producto Interno Bruto, que supera significativamente el 4.3% registrado en 2023 y que es el más alto en 20 años. Esto significa que el Estado gastó más de lo que recibió, en buena parte debido a una caída del recaudo tributario y a un gasto primario desbordado. La DIAN reportó que los ingresos tributarios representaron apenas el 14.7% del PIB, por debajo del 17.7% registrado un año antes. También parece importante mencionar que el déficit fiscal superó el límite fijado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de 5.6%, establecido para sostener una relación responsable entre ingresos y gastos. Y a todo esto se suma que Colombia tendrá que pagar en 2025 $9.900 millones de deudas pasadas, como se ha mencionado. El informe número 60 del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, publicado recientemente, da cuenta de las dudas que generan las cifras presentadas por el gobierno en el plan financiero para el cumplimiento de la regla fiscal en 2024. El presupuesto para 2025 fue aprobado inicialmente en 523 billones, pero apenas iniciado el año ya se anunció un recorte de 12 billones debido a la falta de ingresos suficientes. Esta situación deja en evidencia una desconexión entre proyecciones oficiales y la realidad económica del país cuando se habla de nuevas reformas tributarias y de adelantos del cobro de impuestos o de los cobros tributarios correspondientes a 2026. Muy bien, para profundizar en estos temas y en este complejo panorama nos acompañan en este espacio Mauricio Salazar Sáenz, economista y magíster en economía de la Universidad Javeriana, también magíster en economía y PhD en filosofía en economía de la Universidad de North Carolina y es director del Observatorio Fiscal y profesor asistente en la Pontificia Universidad Javeriana. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio en el cual por primera vez la red de trabajo fiscal, está yendo a medios, que somos, un grupo de diferentes instituciones, tanto el Observatorio Fiscal, pero Universidad Nacional, de Justicia, Universidad Externado, el Rosario, somos un grupo grande de personas que está pensando todo ese tema fiscal que nos compete a todos los colombianos. Muy bien, también está con nosotros Henry Amorocho Moreno, economista y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Henry, bienvenido. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Javeriana Estéreo y estaremos aquí muy atentos al desarrollo de esta temática que es propia a la labor que hacemos en la red de trabajo fiscal. También nos acompaña Jorge Armando Rodríguez Alarcón, profesor asociado y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, economista de la Universidad Nacional de Colombia y también magíster en Economía de la Universidad de Cambridge y doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh. Jorge Armando, bienvenido. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un saludo para la audiencia y un gusto estar acá con mis colegas de la red de trabajo fiscal. De la red de la cual hablaremos un poco más adelante. Y están nuestros oyentes que plantean sus perspectivas sobre el tema que hoy nos ocupa. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. En mi opinión, una sana economía de un país se ve también reflejada en la capacidad de taxación que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Si la ciudadanía paga los impuestos, el Estado es capaz de proveer infraestructura, servicios, bienes públicos, de garantizar derechos. Pero si tenemos, un sistema de recaudo, de cobro y de pago del impuesto débil, vamos a tener un hueco fiscal enorme y esto va a dificultar la capacidad estatal. A nivel de la economía colombiana, pues vemos que no se están administrando bien los recursos. No se está ejecutando bien un presupuesto, no hay un control entre lo que se presupuesta y se gasta.
Entonces creo que el gobierno debe trabajar urgentemente en reducir su gasto y obviamente tienen que trabajar en algunos incentivos tributarios para poder tener un mayor recaudo, porque no puede ser que estén gastando más y estén recaudando menos. Sin embargo, hay un aspecto que es interesante observar, no tiene que ver con la taxación, pero sí tiene que ver con el Producto Interno Bruto, y es que durante el 2024 fue el sector agropecuario el que jalonó la economía del país. Entonces vemos que hay una apuesta por hacer de Colombia una potencia agrícola, una despensa alimentaria, que es pues muy valioso y de resaltar. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros oyentes. Parte de nuestro espacio consistirá en traducir todas estas perspectivas al lenguaje coloquial, al lenguaje digerible. ¿Tú qué piensas de lo que dicen nuestros oyentes, Mauricio? Claro, estamos en un momento en el cual las finanzas públicas, lastimosamente, dialogábamos eso antes con mis colegas de panel, se volvió una prioridad. Hemos visto desde octubre que el Banco de la República, siempre que digamos habla de por qué mueve las tasas, está hablando del tema fiscal, cuando antes era un tema inexistente. Lastimosamente ahorita estamos en un momento en el cual volvimos a niveles de déficit, de ingresos menos gastos similares a la pandemia. En la pandemia tuvimos, digamos, momentos mucho más agudos. Sin embargo, la pandemia supone justamente la crisis sanitaria más aguda en un siglo y simultánea a nivel mundial. 2024 fue un año en el cual, digamos, recuperamos senda de crecimiento importante, 1,8, crecimos, la inflación se está controlando y sin embargo, digamos, nos enfrentamos con unas políticas fiscales que el gasto lo mantuvieron arriba, los ingresos, digamos, no llegaron como se esperaba por condiciones que hablaremos, digamos, eventualmente. Dado eso, pues si no tengo ingresos, ¿qué me toca? Endeudarme. Entonces el gobierno, digamos, salió, digamos, vorazmente a endeudarse. En 6 meses subimos la deuda en 4 puntos del PIB, que pues es bastante. Y digamos que el resto del mundo nos está viendo como, oiga, este país, es decir, al igual que todos salimos de pandemia con deuda, pero ¿qué pasa cuando uno tiene que endeudarse? Pues luego tiene que sanear las finanzas. Le pasa a un hogar, le debería pasar al gobierno. Que en 2024 nos haya pasado esto, digamos, por eso es que el mundo nos está calificando con peor calidad. Y pues esto, digamos, erosiona el pacto fiscal, alguien hablaba de eso, el tema de pagar impuestos, que el Estado responda. Digamos que esa dialéctica es muy complicada porque el Estado tiene que responderle para eventualmente dar incentivos al ciudadano de paguen impuestos. Y creo que eso se está percibiendo que se está rompiendo, ¿no? Empezamos este gobierno con un Ministerio de la Igualdad que ha ejecutado bastante mal. Entonces digamos que esa dialéctica social pues hay que reconstruirla y creo que es parte del diálogo en el que estaremos como sociedad de aquí en adelante. Muy bien, Henry, siempre que se habla de esta crisis y de este déficit, se utiliza la figura del espejo retrovisor. ¿Todavía opera después de 2 años y medio? ¿Corresponde a cosas del pasado o son responsabilidades de este cuatrienio? Después de 2 años y medio, Mario, no debería operar el espejo retrovisor. Porque si usted va manejando un carro y sigue operando el espejo retrovisor, por naturaleza no anda y no hace camino al andar. Entonces no es lo técnicamente recomendable, aunque sí se viene haciendo y se sigue haciendo, Mario, desafortunadamente. Y operar bajo el espejo retrovisor es bueno en un momento inicial para estudiar toda la problemática y buscar soluciones. Pero si usted está en la problemática, aumenta la problemática y sigue mirando el espejo retrovisor, sigue pasando exactamente la misma condición que había cuando se originó el problema de la mirada del espejo retrovisor. Veamos cómo de una manera muy precisa, Mario, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice algo que lo voy a decir en lenguaje dummies. En Colombia viene pasando de lo mismo que pasaba desde el 7 de agosto de 2022. Los ingresos caían y el gasto subía. Y eso no ha dejado de pasar. Los ingresos caen y el gasto sube. Cuando los ingresos caen y el gasto sube, ¿qué sucede? Aumenta el déficit. Sí, es una cosa natural y eso no se ha corregido, pero si a eso se le añade algo que sí no ocurría antes, porque en verdad sí hay que decir
que la planificación y la programación del presupuesto vienen teniendo situaciones que están ligadas a lo técnico porque se está programando mal, calculando mal las rentas y hasta yo mismo me estoy generando un juego hacia adentro en el que me estoy autogenerando déficit, ¿sí? Pero el problema es que me autogenero el déficit generando rentas que no se dan, pero me las gasto no teniendo, lo que es lo peor, ¿sí? Entonces eso viene subiendo el déficit. Ese punto es bastante difícil y eso ha hecho decir, y con esto cierro, Mario, al Fondo Monetario Internacional algo muy problemático, que además de lo económico, tiene una situación jurídica y que debería tenerla en cuenta el Contralor General de la República. ¿Cuál es? Que el rezago presupuestal, óigase bien, no el déficit fiscal, sino el rezago presupuestal, compromisos que no he pagado, que no los he debido hacer porque no había ingresos, es de 48 billones de pesos. Ese es un tema bien complicado. Ahí termino la contestación de su pregunta. Muy bien, Jorge Armando, ¿cómo hacerle comprender o permitir que nuestros oyentes entiendan algo a lo que se refería ya Mauricio? Baja la tasa de desempleo, está controlada la inflación, tiende a la baja, la tasa representativa se mantiene relativamente estable a niveles inferiores a lo presupuestado. En relación con este diagnóstico que estamos haciendo en este momento, ¿cómo permitirle al oyente entender que unas cosas sí y otras no? ¿Acaso no están directamente relacionadas? Bueno, el referente para comparar en este momento es la situación muy excepcional que vivimos durante la época del COVID. Venimos de tasas de desempleo altísimas, tasas de inflación muy altas y pues estas tasas de desempleo y de inflación que tenemos ahora comparadas con las de ese momento, pues sin duda se comparan favorablemente. Sin embargo, no creo que sea el momento de cantar victoria, porque tenemos tasas de desempleo cercanas al 10%, inflación que se ha reducido, pero todavía es de más del 5%, por fuera de las metas que tiene el Banco de la República. Y ambas cosas se traducen en sufrimiento de la gente. No hay ingresos, más costoso para la gente adquirir la canasta familiar. ¿Y qué tiene que ver esto con los temas fiscales que estamos hablando? Pues hay varias dimensiones. Se puede decir que estamos en una situación que se puede describir como crisis fiscal y que tiene varias dimensiones, varios brazos, si se puede decir. Uno de ellos es que tenemos un gasto relativamente alto en términos históricos, del orden del 19% del PIB para el caso del gobierno central, excluyendo el pago de intereses, y sin embargo, comparado incluso con las metas que el propio gobierno se trazó en su plan de gobierno y el plan de desarrollo, pues no se ve que ese gasto se traduzca en muchas de las cosas que se prometieron. Entonces hay una primera falla, que es el uso de los recursos públicos, porque el gasto público tiene sentido para efectos de mejorar la garantía de los derechos, el tema de que se cumplan las funciones del Estado en temas de seguridad, de salud, y ahí tenemos una gran carencia. No es exclusiva de este gobierno, eso por supuesto ha pasado históricamente, pero lo notable frente a este gobierno es las grandes promesas y las grandes expectativas que creó. Venía una mejora de las finanzas, pero en este momento estamos en una situación en la cual la deuda ha crecido mucho, el pago de intereses absorbe buena parte de los ingresos tributarios y la situación es bien complicada si se conjuga con dos elementos: el periodo electoral que se avecina por la presidencia de la República y la situación internacional tan volátil y tan difícil que estamos viviendo con las medidas del presidente Trump en Estados Unidos. Muy bien, buena parte de estos diagnósticos y estas informaciones y conclusiones que se están presentando obedecen a un trabajo serio desarrollado por ustedes a través de una red y a través de informes periódicos que ustedes vienen presentando. Contémosles, por favor, a nuestros oyentes, Mauricio, de qué se trata lo uno y de qué se trata lo otro, para continuar en este análisis y en esta disección de la economía fiscal de nuestro país.
Claro que sí, Observatorio Fiscal, digamos, como institución que nació dentro de la Universidad Javeriana, tiene ya 6 años, digamos, en toda esta dinámica observatorio. Entonces, Observatorio Fiscal empezó hace 6 años y digamos que en esta dinámica, digamos, empezó con un proceso orgánico entre la universidad de ir regulando el gasto público del gobierno o ir siendo un termómetro, si se quiere. Por supuesto, digamos, en la sociedad, y yo creo que los humanos estamos donde estamos porque cooperamos, y pues no somos, digamos, los únicos. Hay otras personas en otras universidades que han tenido cargos en gobierno, que han hecho, digamos, cosas importantes en su carrera, que a través de su docencia, digamos, tienen una experiencia bastante grande. Y en esta red de trabajo fiscal, digamos, durante la pandemia se encontraron varias personas a, digamos, hablar del FOME en ese momento, de cómo se estaba gastando el dinero de la pandemia, y pues actualmente también nos seguimos reuniendo y compartiendo cada uno que está viendo en sus centros de pensamiento, sus clases y demás. Entonces digamos que esa es como un poco la dinámica que, digamos, se tiene ahora, y un poco, si se quiere, la ambición justamente de hacer una red ya amplia que no sea solo una universidad, es para que pues el mensaje sea más potente, ¿no? Porque digamos que a veces uno, no sé, por ego o por muchas cosas puede creer que uno es la única voz que tiene que hablar, y de hecho entre más podamos hablar, primero el debate se enriquece porque las voces ojalá sean lo más diversas posibles, pero segundo, nadie se las sabe todas. Entonces yo creo que hemos sido hasta ahora una red muy generosa en la cual compartimos conocimiento y estamos pensando de forma preocupada y propositiva al país. Eso, con la perspectiva de aportar, no de juzgar. Claro, porque yo creo que pues nosotros no somos políticos, y dado eso, ni Observatorio Fiscal ni la red tiene un alineamiento partisano. Dado esto, digamos que, claro, como observatorio hemos hecho como un seguimiento siempre del ciclo presupuestal, sacamos informes y demás. Y lo que preocupa mucho, retomando un poquito lo que preguntabas a Jorge Armando, es que, claro, el desempleo nuestro ha caído, ha subido, pero es el doble de América Latina. La inflación nuestra, nosotros siempre estábamos pegados con México, con Perú, con Chile, como los que mejor se comportaban. Y ahorita tenemos inflación de 80% por encima. La deuda soberana nuestra está mucho más castigada por todo este contexto que estamos hablando, ingresos y gastos. Y eso, ¿por qué le importará al ciudadano de a pie? Oiga, si al gobierno de Colombia le prestan caro, pues a las empresas y ciudadanos colombianos le prestan caro. Entonces, es verdad, estamos en un momento además de uno para que ahorra en credibilidad como Estado para las tormentas. Y nos está llegando una guerra comercial, una tormenta exterior y tenemos una tormenta interior. Entonces, un poco el tema muchas veces cuando uno dice, oiga, hay que ser disciplinado fiscalmente para que los colombianos tengan finanzas sanas, a través de, si el Estado está mal, luego los colombianos empiezan a ser castigados. Un poco el llamado acá es, claro, entre todos tenemos que construir para un país más estable que sobreviva a todas las tormentas. Muy bien. El cierre fiscal, Henry, de 2024 fue diagnosticado como una suerte de crisis en las finanzas públicas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Poco pago tributario o presupuestos demasiado optimistas en la consecución de recursos para lidiar con 2025? Muy buena pregunta, Mario. Son dos situaciones muy precisas. Primero, el presupuesto se sobreestimó en las rentas y no se hizo la corrección en el gasto como fue debido. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal en mucho tiempo insistió que era por lo menos un recorte y fedesarrollo de aproximadamente 42 billones de pesos. Nosotros insistimos por el lado nuestro en la Universidad del Rosario y en el grupo que debía ser algo así de 32 billones de pesos. Entonces, cuando usted revisa las cifras, efectivamente crecieron, pero no crecieron en términos reales los ingresos, y contra las metas que se propusieron no se dieron los ingresos. Pero lo que sí se produjo al no hacerse el recorte fueron los gastos, y eso aumentó efectivamente el problema fiscal y de caja y de rezago presupuestal que les decía ahorita. Desordenó y desorganizó toda la temática presupuestal. Tan es así que usted puede observar, Mario, en la ejecución de la inversión, el 80% de la inversión ejecutada y solamente el 40% de la inversión pagada, porque se hizo no habiendo el recurso. Entonces, cuando uno observa que la situación tiene dificultades tanto
en el cálculo y la programación de la renta como en la mala planificación de la ejecución presupuestal, está fallando mucho lo administrativo y hay que darle una línea, y eso hacemos en la red de trabajo fiscal, en el que las soluciones deben darse haciendo ese autoexamen y desde luego atendiendo este tipo de sugerencias que hacemos todos, entre otras. Oiga, pensemos en una reforma, en los ingresos, dejarlos en su tipo, aumentarlos como lo decía la misma ley 2272 con el mejor desempeño fiscal de la DIAN y la lucha contra la evasión y el contrabando. Lo hemos insistido mucho porque a un país que está en recuperación económica, ¿cómo lo vamos a tosigar fiscalmente, como lo decía ahorita Mauricio, con anticipos de recaudos? Es decir, el que va a pagar el tributo este año paga el tributo de este año y paga por anticipado el de 2026. Entonces se va a tener que endeudar para poder hacer empresa y eso es absolutamente contradictorio en materia económica. ¿Pero por qué? Porque no hemos querido reconocer que hay que reducir el gasto. Y la solución, vea Mario, lo estamos diciendo en lenguaje dummies, es así como lo estamos diciendo. Es lógico que cuando uno requiere oxígeno, ¿cómo le van a colocar una inyección de cianuro que es mucho más impuestos? Es una cosa lógica. Entonces, eso es lo que nosotros venimos haciendo. Y el otro punto importante es que como hemos insistido en el gasto y en querer gastar más, estamos desde luego congestionando el mecanismo de la financiación. Y voy a dejar solamente este dato, Mario, para cerrar la exposición. Mire, esto lo dice no Henry Amorocho, sino el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El diferencial entre las tasas de corte en las subastas y los cupones de los test es ahora, óigase bien, más de 3 veces superior al de hace un año. Eso básicamente le coloca cifras a lo que estaba diciendo ahorita Mauricio de la congestión y lo alto que nos cuesta conseguir el recurso de deuda. Muy bien. Al comenzar el año hubo un recorte del presupuesto para 2025 en 12 billones de pesos. Y hace pocos meses también el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, presentó el Plan Financiero 2025, con un balance más o menos preliminar del cierre del año pasado y las proyecciones para 2025. ¿Qué encontraron ustedes en ese Plan Financiero 2025 del gobierno actualizado hace 2 meses? Bueno, yo señalaría 2 cosas. Una, que siguen los problemas con las estimaciones, las proyecciones de los ingresos tributarios. Se están calculando recaudos del orden del 17% del PIB y pues los analistas dicen que eso no se va a lograr y seguramente eso no se va a lograr. Entonces, primero, pues hay un problema serio con las estimaciones y ha habido una especie de pérdida de credibilidad en el manejo de las finanzas públicas, que yo creo que hay que recuperar. Y lo otro, pues, es un aumento del gasto público. El problema no es tanto que haya un gasto público relativamente elevado, el problema es que los ciudadanos, la ciudadanía colombiana no está obteniendo de ese gasto público lo que necesita, lo que demanda como ciudadanos. Entonces tiene un gasto público que, por ejemplo, se está hablando que se está ampliando la contratación de personal de corto plazo con base en unos tipos de contratación. El problema no es que se contrate gente, sino en qué se traduce eso en bienestar de la población. ¿Dónde está, por ejemplo, la atención médica apropiada? Ahí es donde deberíamos estar. Entonces, una tarea hacia el futuro es una recomposición del gasto público, ¿no? Es decir, se tiene un gasto público de un determinado nivel, pero está donde no debería estar. Y tenemos que tener esa discusión de hacia dónde deberíamos dirigirlo, porque no podemos seguir teniendo un poco de entidades y cosas que uno no ve. Ya vemos los escándalos que han habido con esta unidad de prevención del riesgo, para no mencionar otros casos. Eso Colombia no lo merece. Muy bien. Frente a este diagnóstico, Mauricio, preocupante por donde se le mire, ¿qué propone el Observatorio Fiscal en diversos temas? Por ejemplo, la regla fiscal que está tan en boga por estos días.
Claro, lo primero que hay que hacer, y un poco lo hemos hablado, es hacer un buen pronóstico de los ingresos. 2023 fue un año espectacular en recaudo, recaudamos 2 puntos por encima del PIB, y lo que fue increíble de ese presupuesto es que de ahí dijeron que en 2024 iba a subir otros 2 puntos de recaudo del PIB. No solo eso no se dio, sino que se volvimos al promedio histórico y tuvimos un hueco de 4 puntos del PIB. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque 2023 aplicamos la formulita que ahorita queremos volver a aplicar de adelantar impuesto a la renta. Ahora, yo aumento impuesto a la renta, pues obviamente lo que le digo a la gente es absorbo liquidez de la economía, les quito ahorro, yo subo recaudo y luego desde hago pronósticos, pues obviamente va a dar muy alto, digamos, lo que yo espero. Entonces, 2024, digamos, fue un hijo de ese mal pronóstico. Cassandra hizo mal el pronóstico y desde ahí, digamos, que se despelotó toda, digamos, la guerra de Troya en todo cómo se iba a dar el manejo fiscal. Entonces, lo primero es este tema de ingresos. Nosotros tenemos 300 beneficios tributarios prácticamente y no tenemos evaluación de los mismos. Creo que es importante como sociedad que vayamos allá. Control de contrabando es algo que se tiene que hacer. Todo el tema de equidad tributaria, digamos, hasta la ley de emergencia que llamó el presidente Petro, se igualó la tasa de IVA de los juegos online con los presenciales. Esa, digamos, es una medida que nosotros saludamos por equidad tributaria. Y creo que todo este tema de las nuevas tecnologías, de la plata que se está generando por TikTok, por Instagram, por plataformas, hay que hacer más recaudo allá. Yo sí creo que la gestión de la DIAN tiene que mejorar y no puede seguir pasando este eterno retorno que cada 2 años que nos falta plata hacemos una reforma tributaria y en últimas eso sobre quién cae, sobre los pocos formales empleados y empresarios y pues aumentan incentivos para la informalidad y al final del día tenemos un país que ha hecho reformas tributarias cada 2 años hace 20 años y el recaudo no ha subido como proporción del PIB. Muy bien. Decimos, Henry, recorte del gasto público. ¿Cómo hacerlo sin afectar el empleo, sin afectar la manera como perciben los ciudadanos que dependen de ello la entrada familiar? ¿Y qué otras propuestas específicas para este 2025? Yo pienso que estamos en mora de hacer al interior de la misma administración un estudio con la función pública del cruce de funciones y procedimiento de muchas instituciones. En ese cruce, en ese solo cruce, si se puede generar, nosotros estaríamos casi que logrando una reducción de gastos de funcionamiento de cerca de 17 billones de pesos, pero sería una labor titánica que tendrían que hacer y que lo debieron hacer hace muchísimo tiempo para disminuir gastos de funcionamiento y de alguna manera sopesar el mejoramiento de los gastos de inversión, que es por donde nosotros vamos a lograr que el ahorro, la inversión y el consumo aumenten, que es lo que dice nuestra clásica ecuación keynesiana. Por otra parte, indiscutiblemente, si uno quiere dejarle un planteamiento al país, claro, hay que pensar en reformas tributarias estructurales. Yo no iría más. Lo último, como máximo, sería el punto que acaba de decir Mauricio, que está planteado incluso en la conmoción interior y está pensado para que sea tenido en cuenta de manera permanente a partir del año entrante, que es lo de las plataformas digitales. Básicamente, si eso se diera, ojalá fuera solamente eso, pero ya están planteadas otras cosas, esperemos a ver, ojalá no se diera. Yo preferiría que se diera la lucha contra la evasión y contra el contrabando, que no lo hicieron mal, Mario. El año pasado se recaudaron 3.5 billones de pesos por esa vía. Y además es que tienen que dar resultados, Mario. Es que llevamos 15 años de estar luchando con eso y ya que se está logrando, no hablamos nada sino de seguirle tributando a las personas. Entonces, ¿por qué? Pero algo sí le oí al director de la DIAN reciente, el que está encargado, que van a tratar de duplicar esa meta, que es una meta que hemos dicho muchísimo en la red de trabajo fiscal. Eso por ese lado, tratar de no hacer reformas tributarias, luchar contra la evasión y el contrabando como mejor desempeño de gestión fiscal para evitar tributos y pensar en una reforma tributaria estructural con la parte de la equidad. Pero el otro punto importante y que está ahí, Mario, y que sí le podría ayudar,
pero no sé si eso tenga buen eco en el Congreso, sería una reforma tributaria territorial que ya está hecha, que ya está estudiada, que está nada más para que la aprueben y ojalá lo hicieran así. Y lo otro, sí, hay que recortar al menos este año unos 28 billones de pesos. Okay. Muy bien, transparencia, decimos, mesura. Dos perspectivas que a luces de la campaña política con vistas a las elecciones del próximo año seguramente no se van a dar, ¿verdad? Evitar maniobras como las transacciones de única vez, recomiendan ustedes. ¿Qué otras cosas en concreto para alcanzar por lo menos una mitigación de estas preocupaciones del país en la parte económica? Bueno, yo diría que primero reconocer que hay una crisis fiscal y el liderazgo político, quien vaya a la presidencia, pues liderar un acuerdo para cómo lidiar, cómo enfrentar esa crisis fiscal. Dejar de cometer o adoptar medidas que se constituyen luego en un problema para el futuro, como por ejemplo este adelanto, este anticipo de los recaudos vía elevación de las tarifas de retención en la fuente. Eso, con que con que el gobierno deje de hacer esas cosas ya contribuiría mucho a tener un mejor futuro. Hay otras cosas que mirar, por ejemplo el tema de... Por supuesto hay que pagar la deuda pública, las obligaciones que tenemos, pero hay unas deudas no convencionales que han empezado, que se van a volver un problema si no les ponemos atención. Me refiero no a lo que se debe a la banca internacional, sino por ejemplo las deudas del sector público con las entidades del sector salud, con los hospitales. El tema de la energía, si no se le pone cuidado, eso puede en algún momento crear un cortocircuito financiero que se traduzca en una ruptura en la prestación de los servicios. Entonces hay una serie de dimensiones de esta crisis que hay que lidiar y eso requiere un acuerdo político. Muy bien. El tiempo es inexorable en estos medios de comunicación, pero nos hacemos el compromiso con el Observatorio Fiscal, cuyo fin es democratizar la información sobre las finanzas públicas para promover decisiones, votos o activismos civiles informados, de establecer estos diagnósticos por lo menos trimestralmente en lo que queda de este año. Así que desde ya les extendemos la invitación para que nos den luces de cómo evoluciona la situación económica en nuestro país. Y por ello queremos agradecer a Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal y profesor de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Feliz noche a todas y todos. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. También agradecer a Henry Amorocho Moreno, profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Mil gracias, Mario. Total compromiso con ustedes y con la audiencia. Y recordarles una cosa, no más anticipos de impuestos. Viola completamente el principio de la anualidad tributaria. Muy bien. Y agradecer también a Jorge Armando Rodríguez Alarcón, profesor asociado y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Muchas gracias, un gusto haber estado acá con ustedes. Nos veremos dentro de poco para seguir hablando de la situación económica del país y de la situación fiscal muy especialmente. Ponemos unos puntitos suspensivos en este espacio y ya regresamos para seguir hablando de temas de coyuntura. En instantes estamos con ustedes.